Entonces, en el tema de compuestos inorgánicos, solo vamos a recordar un poco que hablamos de óxidos, de metal y no metal. Óxidos metálicos y no metálicos, con la particularidad que en el caso de los óxidos, el anión será el oxígeno con carga -2. Entonces, hay que recordar algo bien básico, porque hablamos también de hidróxidos. ¿Qué pasaba con los hidróxidos? Normalmente, los hidróxidos más comunes siempre se forman con metales, pero aquí en los hidróxidos, el anión será el ion hidroxilo con carga -1. Todos los hidróxidos. Ahora, ya vimos sales neutras, que son muy comunes. Sales neutras que no reúnen características de estos dos, pero hay un tipo de compuesto inorgánico que es muy común, muy importante, que se llaman ácidos. Normalmente los ácidos más comunes siempre involucran a no metales. Siempre van a involucrar a no metales. Y los ácidos más comunes, aquí hay una variación, porque todos los ácidos siempre van a llevar en su fórmula el catión hidrógeno. Ya no hablamos de anión OH, anión o en las sales, que la lógica me dice, si la fórmula no reúne ninguna de estas características, la vamos a determinar que es una sal. Es bien importante que usted considere, mire, que en un compuesto inorgánico siempre va a estar formado por un catión y un anión, considerando que la fórmula siempre la va a escribir usted primero al catión y luego al anión. Y los ácidos siguen el mismo proceso, con la única diferencia que los ácidos, ya no hablamos de anión, sino que los ácidos se caracterizan porque siempre van a llevar en su fórmula hidrógeno como catión. Y ojo, hay dos tipos de ácidos muy comunes: ácido binario y lo que nosotros llamamos oxiácidos. Jóvenes, solo como información, ¿por qué hablamos de hidróxidos y ácidos? Porque los hidróxidos y ácidos son prácticamente, si lo ve técnico, como el blanco y el negro. Sí, como la luz y la oscuridad, o sea, son contraste. Pero en química es esto, miren, una escala de pH que va de 14 a 0. Así se mide el pH. Y aparecen estas dos familias, porque todos los pHs abajo de 7 se consideran pHs ácidos. Y todos los pHs arriba de 7 es donde aparecen los hidróxidos. Algo bien importante es que a los hidróxidos
también le llamamos pH alcalino. A los hidróxidos también les llamamos compuestos básicos. Son similares. Hablar de hidróxido alcalino o básico, estamos hablando de la misma familia. Eso no se vaya a perder. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar qué tipo de familia, porque así vamos a poder definir de las 5 familias básicas a qué familia pertenece mi compuesto. Jóvenes, si es un ácido binario, aquí no se vaya a complicar con los ácidos. Los ácidos binarios, considerando que todos los ácidos llevan hidrógeno más 1 como catión, todos los ácidos llevan hidrógeno más 1, lo que significa que todos los ácidos van a tener en su fórmula hidrógeno al inicio. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, eso va a depender del tipo de compuesto. Pero todos los compuestos que nosotros tengamos como ácidos, jóvenes, esos siempre van a llevar en su fórmula H+. Por regla, siempre lo van a llevar. ¿Por qué se llaman binarios? Porque solamente se forman con 2 elementos y de los cuales uno de ellos es el hidrógeno. Falta otro elemento. ¿Cuáles serán esos elementos? Esos elementos son, en los ácidos binarios, esos elementos son el cloro, el flúor, el bromo, el yodo, cloro, flúor, bromo, yodo, que son los más comunes, y uno que también se va en esa categoría, que es el azufre con carga -2, que es la particularidad que tienen todos ellos los que puse ahí. Son iones. ¿Iones de qué tipo? Todos tienen carga negativa, por lo tanto son aniones. ¿Se pueden unir con el hidrógeno, que es un catión? Sí, claro. Catión y anión. De hecho, solo van a ocupar uno de cada uno. Este ion se llama cloruro, este se llama fluoruro, este ion se llama bromuro, yoduro y sulfuro. Así se llaman esos iones. Ahora, todos esos iones son iones individuales. Todos son individuales. Y no aparecen en la tabla periódica, porque en la tabla periódica aparece el cloro, pero con 4 valencias. El flúor con su valencia -1, sí. Pero esos iones, para que usted lo tenga más práctico, aparecen normalmente en la tabla de iones. Como fluoruro. Ahora, ¿qué sucede cuando esos iones se unen al hidrógeno? ¿Qué pasa si el hidrógeno y el cloro se unen? Me van a formar el primer compuesto que se llama, su fórmula sería HCl, porque ambos tienen la misma carga. El cloro -1 y el hidrógeno -1. Entonces van a formar un compuesto. Y como comienza con H en su fórmula, a ese compuesto le vamos a llamar ácido de cloro. Pero, ojo, falta la terminación del nombre. La palabra uro la vamos a cambiar por hídrico. ¿Cómo se llamaba el ion? Cloruro. ¿Por qué la vamos a cambiar por hídrico? Uro por hídrico. Entonces, ese se llamaría
ácido clorhídrico, ya como ácido. Flúor, HF, por eso los ácidos binarios son los más fáciles, porque solo ocupan un anión y un catión. Como comienza con H en su fórmula, será un ácido flúor y le quito el uro y lo cambio por hídrico. Ácido fluorhídrico, HBr, ácido bromhídrico, HI, ácido yodhídrico, y ahora viene el otro ion, el sulfuro. Pero fíjense en algo, el sulfuro, su carga es -2. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que ocupar 2 hidrógenos en la fórmula para poder neutralizar las 2 cargas negativas del azufre. Entonces mi fórmula quedará y se va a llamar siempre cualquier compuesto inorgánico que en su fórmula lleve H, a ese se le va a llamar, ese va a ser un tipo de ácido. Hay una excepción como el peróxido, pero técnicamente la mayoría de compuestos que comienzan con H son ácidos. ¿Cómo se va a llamar este? Y lo vamos a anotar diferente. Se va a llamar sulf de sulfuro. Le cambio la terminación uro por hídrico, sulfídrico. Todos los ácidos llevan H al inicio. No se les olvide. En los ácidos, el catión es el hidrógeno. Y esos son ácidos binarios, son muy comunes. ¿Cuáles son los oxiácidos? ¿Hay una diferencia? No, porque los oxiácidos se forman de iones, ojo, los oxiácidos siempre van a cumplir con esta norma. Positivo, negativo, catión y anión. ¿Quién es el catión en los ácidos? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se llaman oxiácidos? Porque la parte negativa son iones formados con un no metal y oxígeno. Iones formados con no metales y oxígenos. Entonces, nosotros tenemos una forma de poderlo identificar. Por ejemplo, cuando identifico el anión en los oxiácidos. Y les voy a poner un ejemplo. Este es un anión. NO3 con carga -1. Eso aparece en la tabla de iones. ¿Quién forma este ion? Escuche por favor, jóvenes, ¿quién forma este ion? Lo forma. El ion se llama nitrato, pero lo forma oxígeno y un no metal y tiene carga -1. Este es otro ion que tiene carga -2. Se llama carbonato. Es un oxiácido porque está formado por oxígeno y un no metal. Este es otro. ¿Quién lo forma? Un oxígeno y un no metal como el fósforo. ¿Cómo se llama ese ion? Se llama fosfato. Uno último para que vayamos entendiendo. ClO4.
¿Quién forma ese ion? Lo forma el oxígeno y el cloro. Se llama perclorato. Ahora, por eso se llaman oxiácidos, porque el catión siempre va a ser el hidrógeno, pero el anión va a ser un ion formado normalmente por un no metal y oxígeno. No metal, oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? En los iones, para formar ácidos, nosotros tenemos que tener claro, cuando el ion termine, su nombre termine en ato y forme ácidos, la palabra ato se va a cambiar por la terminación ico. Para ejemplo, vamos a hacer este. El NO2 es un ion formado por oxígeno y nitrógeno. Nitrógeno es un no metal, por lo tanto este tipo de ion sí aplica. El NO2 es un ion con carga -1, todo el ion tiene carga -1 y este se llama nitrito. El ion termina en ito. Nitrato, nitrito. Son dos iones diferentes, NO3 y NO2. ¿Qué sucede cuando yo quiero armar el compuesto? Entonces voy a comenzar con estos dos. ¿Qué carga tiene el nitrato? -1. ¿Qué carga tiene el hidrógeno? +1. Por lo tanto, solo voy a ocupar 1 y 1, porque uno tiene +1, el hidrógeno, y la otra parte de la fórmula, el anión, también tiene -1. Entonces me quedaría HNO3. Porque copié el hidrógeno primero y lo uní con todo el ion nitrato. Y como usted ve en la fórmula que comienza con H, es un ácido. ¿Será un ácido binario? No, porque ya hay ahí ¿cuántos elementos? 3. Y uno de ellos es oxígeno, por lo tanto se va a considerar un oxiácido. HNO3, perfecto. Como yo ya lo dije, la terminación ato se cambiará por ico cuando forme ácidos. Ácido NIT. Esto lo voy a cambiar por ico. Entonces, ácido nítrico. Ácido nítrico. Ojo, voy con el NO2. Solo voy a ocupar uno de ambos. Un nitrito para neutralizar a un hidrógeno porque ambos tienen carga 1 y -1. Como su fórmula comienza con H, será un ácido. ¿Cómo se llamaba este ion? Nitrito. Y la terminación ito, ¿por qué la voy a cambiar? Por oso. Entonces este se va a llamar ácido nitroso. ¿Qué sucede, jóvenes, con el CO3? El CO3 se llama carbonato, pero su carga es -2. Lo que le indica que ¿cuál? No. Entonces, nosotros tenemos aquí el carbonato, pero el carbonato tiene carga
menos 2. Entonces, como tiene carga menos 2 y se va a unir con el hidrógeno, la lógica me dice, ¿cuánto voy a ocupar de hidrógeno para neutralizar el ion carbonato? 2, porque el hidrógeno es 1 y el carbonato es menos 2. Voy a ocupar 2 hidrógenos. Entonces, ¿cómo quedará la fórmula? H2 CO3. Ocupo 2 hidrógenos para neutralizar el carbonato. Y comienza con H, ¿cómo se va a llamar? Ácido carbonato, no, carbónico, porque ato se cambia por ico. Con el PO4, ¿cuántos hidrógenos ocuparé? Para neutralizarse voy a ocupar 3. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? H3 que ocupo, PO4. No se vaya a complicar con los ácidos. ¿Cuál es la carga de todo este ion? Menos 2. ¿Cuál es la carga del hidrógeno? 1. Por eso se neutralizan las cargas. ¿Cuál es la carga de todo este ion? Menos 3. Y hay 1. Hidrógeno 1, entonces por eso las cargas se neutralizan en un compuesto. Es bien importante que usted aprenda a diferenciar, jóvenes ilustres, qué tipo de familia estoy hablando de compuesto inorgánico. Si usted ve en la fórmula, así, fácil, un oxígeno unido a metal o no metal, ¿cómo lo va a nombrar? Como un óxido. Sencillo. Si usted ve un metal unido a un OH, siempre se va a llamar hidróxido. Si usted ve en cualquier fórmula que comienza con H su fórmula, eso me indica que ese compuesto va a ser un ácido. ¿De qué tipo? ¿Binario o oxiácido? Pero va a ser un ácido, entonces usted le va a nombrar como ácido, porque en su fórmula siempre va a llevar H al inicio. Si no en ninguno de estos 4 que acabo de ver, entonces no lleva H en su fórmula al inicio, no lleva OH al final, lleva oxígeno o no es una combinación de oxígeno y no metal, entonces usted lo va a categorizar como una sal. Básico. Hay que aprender a diferenciar todos los compuestos y esos son los ácidos más comunes que hay.